Bueno, tiempo de cambiar de tono y también de conocer otra realidad en el mundo del deporte. En México, no hace mucho tiempo, una ciudad vivía momentos tristes en su historia, una sociedad que respiraba un aroma a violencia y también a sangre y en la cual pocos, simplemente muy pocos, llegaron a confiar en este sitio. Una ciudad que recibió una inyección de ánimo que se convierte en la única alegría de la gente. Juárez vivió momentos de luz y de sombra gracias al fútbol en la frontera. Yo creo que nos sentimos muy orgullosos de vivir en esta tierra y tan bendecida y que a veces da la impresión en algún momento que Dios se había olvidado de nosotros. En las últimas horas, 7 hombres fueron asesinados en Ciudad Juárez. Los sicarios se metieron a un hospital privado y frente a médicos y enfermeras ejecutaron a 3 hombres. Un grupo armado abrió fuego de manera indiscriminada en un restaurante de mariscos en Ciudad Juárez, Chihuahua. La violencia no cesa en Ciudad Juárez. En la madrugada 7 personas fueron ejecutadas. Es una ciudad extrema, desértica, donde los ríos fueron de sangre y los gritos eran para pedir auxilio. Fueron 9,000 asesinatos en 4 años, cientos de familias deshechas, un lustro con aroma a miedo y terror. Juárez estaba metido en una crisis de seguridad increíble, la gente no salía de sus casas, la gente tenía temor, tenía miedo. Las calles estaban tomadas por los delincuentes. Lo de la violencia se convirtió para nosotros en una vida cotidiana. Ya no nos sorprendía que pasara un asesinato, un robo, una extorsión, ya no nos sorprendía. En la guerra de los cárteles, sí, la que cimbró la frontera norte de México. El cártel de Juárez, la línea, contra el cártel de Sinaloa, los hombres del Chapo Guzmán, el mismo que controlaba al ejército y la policía federal, según cuenta Robert Andrew Powell en su libro This Love is Not for Cowards. Una batalla cruenta, sangrienta, devastadora, que dejó en ruinas la ciudad fronteriza. Cuando yo llegué aquí en el octubre de 2010, prácticamente la ciudad estaba fantasma. El número de homicidios era de 386 promedio mensual. Y como antes se habían ido todos los negocios, la verdad parecía una ciudad muerta. Para mí una tristeza de toda mi vida viviendo aquí, que se estuvieran yendo pues cualquier entretenimiento se estaba yendo, restaurantes, todo, tienditas en los barrios se estaban cerrando. 3,116 asesinatos en 2010, más de 8 diarios. Billones de dólares en juego. Es una plaza codiciada por el narcotráfico. 188 kilómetros cuadrados de territorio convertidos en un campo minado. 1,300,000 habitantes que vivían en estado de guerra permanente. Una alerta perpetua. Si sorprendía algo, creo, era la gente, la muy poca gente que se mataba. Digo, a veces era de que 2, nada más mataron a 2 ahora. Qué raro. El día que ascendió Indios a la primera división, se corría rumor que por medio de correos electrónicos que no salieras porque iba a ser el peor fin de semana que iba a haber en la historia en Ciudad Juárez. Y yo creo que fue de los fines de semana más tranquilos que hubo en ese tiempo porque yo sí salí a festejar el ascenso, como aficionado me tocó hacerlo. Y las calles estaban repletas, el aeropuerto estaba llenísimo. Era algo impresionante lo que veías la gente, siendo que se había anunciado que no saliera, se había recomendado que la gente no anduviera en la calle. Llegar y a la ciudad y ver toda la ciudad envuelta ahí en las calles por nosotros, eso nunca se me va a olvidar ni creo que se le olvide a todos los jugadores que estuvieron presentes en ese transcurso del camino que hicimos del aeropuerto a la catedral. Y el hecho de que uno como jugador o el equipo en sí haya logrado el ascenso fue algo importantísimo porque la gente se liberó de muchas cosas. La gente tuvo un escaparate para poder ir a ver algo diferente que es estar en primera división, ver figuras. Es el momento más catártico en la historia de Juárez. El balón tocó la frontera, detuvo las ráfagas de violencia y brindó un destello de alivio a una población herida. Fue un escaparate para toda la afición de aquí de Ciudad Juárez. El simple hecho de venir y gritar, echar porras a tu equipo era pues, sacar el estrés de toda la semana, de lo que se escuchaba en los periódicos, en las noticias, lo que leías en periódicos y
y lo que veías a lo mejor durante tu semana en el trabajo y llegabas al estadio y te olvidabas de todo eso al menos por 90 minutos. Cada 7 días durante 2 años, la ciudad se paralizaba por 90 minutos. Fueron 72 partidos, 36 de ellos en casa. 24 meses de cohabitar dentro del apasionante mundo del fútbol profesional. Tiempo más que suficiente para que los indios provocaran 60 veces la explosión de miles de gargantas, llegando al clímax en una semifinal. Una alegría en nuestros corazones ver a nuestro equipo en primera división contra los grandes. De hecho, cuando se despachó a la América, o sea, en diferencia de goles que lo echó fuera, yo me quedé, wow, a mi América, bueno, pues está bien, va, pero... No, bueno. Se quiere morir Paco Memo, la viene tocando Jiménez, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De los indios! ¡Milagro auténtico! ¡Un equipo de milagro como Yora Eugui! ¡Los indios están en la liguilla! ¡América toma la pista y se estrella absolutamente! Pues sí me agüité, pero yo primero apoyo mi frontera. Soy mexicano pero en prioridad, preferencia a los indios de Juárez siempre. En total, Indios regaló 108 horas de tranquilidad a la población juarense, donde no se hablaba de otra cosa más que de Héctor Hugo Eugui y sus muchachos, de Tomás, de Cirilo y de Maleno. Sí, Maleno, el ídolo de la frontera. Bueno, ahí tiene la primera parte de esta gran investigación. Enhorabuena para nuestro compañero Pedro Ortiz, que produce esta pieza y es una excelente manera de ver el mundo del deporte desde otra perspectiva. Así es, felicidades a Pedro y realmente qué importante es el deporte para cambiar el rumbo de la sociedad, de los más necesitados. En momentos donde se necesita como un pañito de agua caliente, el fútbol llega a cumplir esa misión, a sanar heridas. Sí, de acuerdo, el día de mañana la segunda parte aquí en Contacto Deportivo. No se la pierda, seguramente tendremos muchos más emotivos momentos para ver. Vamos. Ya lo dijo todo el profe Jesús Bracamontes, gracias por su participación. En la primera parte de nuestra investigación titulada Fútbol en la Frontera, vimos cómo el éxito de los indios de Juárez le cambió la cara a una ciudad que vivía en el terror del narcotráfico, también las ejecuciones y la impunidad. El día de hoy, en esta segunda parte, escuchamos el relato en la voz de uno de los héroes de la ciudad Juárez, Julio Daniel Farías, mejor conocido como El Maleno. Yo creo que mucha gente venía al estadio a desahogarse, a buscar pues así como te digo, una identidad. Y no sé, en lo personal yo sí sentía este estadio como mi segunda casa, un lugar donde yo me podía sentir segura. De 2008 a 2010, Juárez se paralizó. Contuvo las oleadas de violencia para contemplar a un equipo de fútbol. 22 guerreros que los hicieron soñar, que se volvieron ídolos. Ver un hombre que se echaba todo el nombre de Juárez en los hombros y darle alegría a Juárez. Meter gol en el Azteca, cosa que no es algo fácil. Wow, saber un hombre así te hace sentir orgulloso como de tu ciudad y a él mismo y del equipo. Ellos hablan de Julio Daniel Farías, el Maleno. Tipo carismático, juarense, criado en una de las colonias bravas de la región, la colonia Altavista. Yo me caracterizo muy luchador, muy guerrero. Como dices, yo era el jugador de Ciudad Juárez, el que tenía que dar la cara por Juárez, ¿no? Es el ídolo en materia deportiva más grande que jamás haya visto a la frontera. Y no precisamente por sus logros dentro de la cancha, sino porque fue un tipo envuelto en pandillerismo y drogadicción durante su juventud. El Maleno tocó fondo, pero tuvo la fuerza necesaria para reinventarse y reconstruir su vida, llegando a lo más alto, atado de un balón. Y otra vez Frías se bota, saca marca, toca la pelota a Juan Pablo y Juan Pablo saca un centro que sale rebotado. Pero va por ellas Frías, que es el dolor de cabeza y vuelve a hacer la jugada y se quita uno, se quita dos y hace un golazo y Frías le está dando un baile a la América. El joven Frías, de la historia, este hombre que fue mojado, que trabajó de todo y que llegó tarde al fútbol, pues llegó temprano al Estadio Azteca y es un dolor de cabeza y hace un golazo y es 2-0
felicidad porque como era de Juárez, todos gritábamos, sacaremos a Maleno de la banca. Entonces ya obligábamos al entrenador a que lo metiera a fuerzas. Si hubiéramos querido que los 11 fueran Maleno, que los 11 fueran de Juárez y que era pues, nuestro orgullo, era pues, la visión y así lo que le inculcábamos a los niños, ustedes tienen que ser como Maleno. Entonces era lo que queríamos ahí, tener 11 Malenos. Del infierno al cielo, del anonimato a la fama, la del Maleno es una historia inspiradora, un ejemplo. Y es que es la historia de Juárez representada en un futbolista. Porque en Ciudad Juárez en sí hay muchos Malenos. Hay muchos niños que viven la misma situación que vivió Maleno y que tienen el mismo talento que él. Entonces, por eso toda la ciudad se inclinó con él y toda la ciudad lo apoyaba, porque hay muchos Malenos en esta frontera. Yo tuve muchos amigos que ahorita ya fallecieron, que yo los conocí en la infancia, que yo al momento de dedicarme más al fútbol, pues dejé de contactarlos y ellos se fueron por un mal camino. Desgraciadamente algunos están en la cárcel, otros fallecieron y creo que fue un propósito de Dios, porque si yo no hubiera enfocado mi vida en el fútbol, tal vez yo estaría en una de esas dos cosas. Sin embargo, el cuento de hadas no fue para siempre. Los indios fueron una estela fugaz de esperanza y sanación para una población ávida de historias revitalizantes. Veníamos de una temporada muy buena, que llegamos hasta la semifinal y posteriormente vino la debacle, que el equipo no ganaba. Estuvimos 20 y tantos partidos sin poder ganar. No podíamos salir a la calle, obvio, por vergüenza. Y aún así la gente te apoyaba como no tienes idea. La pelota rodó 2 años en Juárez y no hubo tiempo para más. La crisis deportiva cifrada en 27 juegos sin triunfo y la violencia asfixiante le arrebataron de las manos a los juarenses su tesoro más preciado. Los Indios fue víctima de la misma situación de violencia en la ciudad. Lo mismo que le pasó al equipo, se fueron los patrocinadores, empezó a haber falta de pago, los jugadores se distrajeron, muchos estuvieron afectados, muchos amenazados, extorsionados, con miedo, la gente nos empezó a pegar y el equipo no podía mantenerse al margen. El descenso sabíamos que íbamos a volver, o sea, de que aunque estuvieras en primera, decías, con esta afición, con este impulso, o sea, tenemos que volver algún día, ¿va? Pero cuando ya te lo quitan y de que ya no está, o sea, ¿qué haces? O sea, es como volvemos, ¿no? Que nos fueron las ilusiones, y hay algo que mantenía unida a esta ciudad era el fútbol. Después de descender, Indios desapareció el 28 de diciembre del 2011, Día de los Santos Inocentes. Qué ironía lo que sucede con estos indios de Ciudad Juárez. La tercera parte de esta serie Fútbol Sin Fronteras la presentaremos el día de mañana aquí en Contacto Deportivo. Una producción de nuestro compañero Pedro Ortiz. Hay que darle muchas gracias por ese reporte. Y la primera parte, nada más para mencionarlo, está en univisiondeportes.com por si la quieren ver, Antonito. Una historia de cómo el fútbol es la esperanza para una ciudad que, bueno, ya no es la más violenta en México, pero todavía está ahí. El fútbol es lo que los une, ¿no? Definitivamente le cambiaron la cara a Ciudad Juárez estos indios. Pero bueno, mañana la tercera parte, la primera en línea. ¿Pausa? Qué buen reportaje. Pausa. Bueno, cuando regresemos... Fútbol en la frontera. A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de una historia maravillosa con Tijuana, que ha ido desde su fundación al ascenso al campeonato y hasta Copa Libertadores. Un auténtico fenómeno social, una válvula de escape que se dio con los Xolos y que en su momento con los indios también. Es el otro rostro de Ciudad Juárez. Tercera y última entrega de esta investigación especial de Univisión Deportes. Mira, los que venimos de la cultura del esfuerzo, de la gente que venimos desde abajo, que nadie nos regaló nada, en una zona árida como es Juárez, en donde tenemos fríos extremosos como calores endemoniados, se nos forja el carácter. Ese es el espíritu juarense, el que es aguerrido y soñador, el que busca, quiere y anhela recuperar algún día el fútbol de primera división. Ojalá algún empresario visionario voltea esta frontera. Son 3 millones de gente, hay inversión, hay trabajo, hay maquiladoras, hay turismo. Es una zona natural tan importante como Tijuana para desarrollarse el fútbol. En Juárez, la gente clama por una nueva oportunidad para poder emular el proyecto de Xolos en Tijuana y hacer de la frontera norte de México una zona completamente futbolera. Es que es un modelo a seguir. Tijuana vivió la misma situación que Juárez en violencia. Se fue la violencia de Tijuana.
llegó el fútbol y es un éxito, fueron campeones, lo que nunca logramos aquí en Ciudad Juárez. Entonces las circunstancias están dadas, la violencia ya se fue, nada más nos falta el fútbol a los juarenses. Lo siento que ellos nos veían al equipo de Juárez cuando nosotros estábamos en primera división y ellos se motivaban. Y mira lo que son las cosas, ahora le dieron vuelta a la tortilla y mira lo que son las cosas. Ellos están en primera división consolidados, que eso era lo que buscábamos nosotros, y campeones. La Xolomanía es un fenómeno que involucra 2 ciudades, 2 países, 2 culturas, San Diego y Tijuana. En Juárez creen fervientemente que el modelo se puede repetir con las mismas probabilidades de éxito. ¿Por qué el fútbol? Porque el fútbol es el deporte más popular en este país. Porque con una pelota y un llanito, todo el mundo juega. El solo hecho de tener primera división, por ejemplo, en Juárez, que cuando tuvimos, traíamos también muchos visitantes del Paso, de Las Cruces, de Nuevo México, de Texas. Eso es importante, tener pivotes en las propias comunidades que generen el atraer visitantes de todos lados. Cada que tengo la oportunidad de ver un juego de Cholos o que veo que está en la televisión, pues sí siento como esa envidia, a lo mejor, de la buena. No es nada malo, pero sí cada que veo Cholos, como que dices, híjole, Juárez, ¿por qué no puedes seguir con algo así? Sí, es verdad que se pasó por una racha muy fea de violencia, pero afortunadamente se está superando. La situación social definitivamente no es la misma que hace 3, 4 años. Es el Paso del Norte, la ciudad que algunos llaman heroica. Es Juárez, la que siempre tendrá la cicatriz de los años violentos y que humildemente añora el regreso del balón. Es algo muy grande para mí ser juarense. Si volvieran a ser, a mí me volvería a gustar ser de aquí, la verdad, que no me quejo. Juárez me ha dado todo. Gracias a Pedro Ortiz por este maravilloso trabajo. Ciudad Juárez, qué complicado caso, ¿no? Alguna vez tuvieron la ilusión, la esperanza, un caso muy similar a Tijuana que logró consolidar el proyecto, que es lo más importante, mantenerse, no llegar, ese pequeño gran paso que le hace falta a Ciudad Juárez, pero que tiene la materia prima como para que se dé. Y la esperanza y todo va buen camino, también ya no es la ciudad más violenta en México y bueno, todo con esa esperanza de poder volver a disfrutar lo que todos tenemos el derecho, que es el fútbol. Así es.